¿Por qué incomodarse? Aspen llegó a mi vida en un momento crucial en el que yo me estaba haciendo preguntas personales sobre el tipo de líder que quiero ser, ¿Qué sobre preguntas te hacías? si estoy en el lugar que quiero estar, sobre todo, Okay. si voy en el camino correcto. Marcó la diferencia desde el momento cero. O sea, hice el golpe de opinión porque me saqué 5 en el primer examen que nos hicieron en la carrera. Entonces eso también marcó la forma como los demás me veían. Es decir, obviamente yo además era el único negro en mi clase. Claro. Soy el primer negro politólogo de Javeriana, además. ¿Qué poder tienen las empresas? El sector privado tiene un gran poder en Colombia, no solamente porque pues, tiene recursos, sino también porque tiene posibilidad de emplear y generar bienestar a las personas a través del empleo. ¿Cómo son los chocuanos? El chocano es una persona luchadora, que se reconstruye, que no le tiene miedo a nada y sobre todo muy inteligente. Yo valoro mucho la importancia que le damos los chocuanos a la educación. Cuando yo fui secretario de Educación del Chocó en el año 2016. ¿Hasta dónde nos lleva tanta responsabilidad y deber cumplido? En lo personal, el año pasado tuve una crisis muy fuerte. Un día me levanté y empecé a llorar, así de la nada. De la nada. De la nada. O sea, yo me desperté de la cama, dije, no estoy bien, porque eso sí lo tengo, no estoy bien y empecé a llorar. Y lloraba. Y luego me calmé y dije, eso tiene que ser un síntoma de algo que está pasando en mi vida. Es que no estaba cómodo con lo que estaba haciendo, estaba sintiendo cierto agotamiento. El episodio de hoy tiene que ver con una pregunta y es ¿cómo pasar del confort al propósito? Y para eso invitamos a José Camilo Córdoba, quien duró un buen tiempo siendo el gerente del Banco de la República en el Chocó, que era como de esos cargos más relevantes en ese departamento. Y hoy por hoy está impulsando, transformando, liderando iniciativas para que su departamento crezca y sea próspero, para que deje de ser esa isla donde hay alta vulnerabilidad y pobreza. En este episodio, te lo recomiendo, vamos a tener temas de vulnerabilidad, de incendios, de tristezas, de cómo llegar a ser secretario de Educación con menos de 30 años, de cómo abrirse camino, de cómo ser el primer afro en graduarse de una carrera en este siglo. Todavía, ¿puedes creerlo? Vamos a hablar de las oportunidades y sobre todo del rol que tenemos en lo humano para transformar cada región de América Latina. Arranquemos. Bueno, el Banco de la República tiene una particularidad y es que todo está escrito. Entonces, tanto los líderes como las personas que hacen parte del equipo de trabajo, llegamos a seguir unos procedimientos que están claramente establecidos y que se han probado exitosos. Pero en el marco de esos mismos procesos, uno debe, digamos, asegurarse de que se cumplan con la rigurosidad que deben cumplirse. Y mi estilo de liderazgo, más que llegar a imponer visiones, más que llegar a ser el jefe controlador, es ser una persona que empodera a las personas de cada una de sus tareas y los hace partícipes de las decisiones. Entonces me gusta trabajar con ellos, con los colaboradores y colaboradoras, trabajar en el cumplimiento de las metas como si fuéramos todos un equipo y a partir de eso vamos obteniendo los resultados. Y eso me ha servido hasta ahora, no solamente en el banco, sino en todas las posiciones de liderazgo que he tenido hasta el momento. José, nosotros confluimos como en muchos espacios de aprendizaje ahorita que estamos preparando el episodio como Proyecto H y también como Aspen. En Aspen yo creo que no sé si te pasó, pero a uno lo reta, sí, sus creencias, su estilo de liderazgo. ¿Qué te retó a ti? O sea, ¿qué conversaciones dijiste? Uy, yo no lo había visto de esta manera. Bueno, entonces Aspen llegó a mi vida en un momento crucial en el que yo me estaba haciendo preguntas personales sobre el tipo de líder que quiero ser. ¿Qué preguntas te hacías? Si estoy en el lugar que quiero estar, sobre todo, Okay. si voy en el camino correcto. Yo llegué al Banco de la República
una entidad que es muy admirada en Colombia y que además yo quiero muchísimo, pero uno llega a una especie de zona de confort, un buen salario, ciertas comodidades cuando tú tienes posiciones de liderazgo, sobre todo en regiones como el Chocó, que es donde yo nací y crecí y vivo. Entonces, yo fui como teniendo, empecé a tener como conflictos. Empecé a tener conflictos internos sobre si quería hacer eso por mucho tiempo. Me llega la invitación de Aspen, de hecho por una amiga de tu cohorte. Me O sea, habló Natalia fue la que te mandó. Natalia me preguntó y me contó del programa. Yo le dije listo. No tenía ni idea en qué me iba a meter. Pensé que era uno de esos programas que invitan a uno a veces a quitarse los zapatos y a respirar. Y llevaba como con esa... Abrazar árboles. Abrazar árboles. Y llegué como con esa prevención. Sin embargo, me encontré con un programa que, como tú mencionaste, reta a la persona. Más que al líder, a la persona. Y me di cuenta, a través de los ejercicios que estábamos haciendo, que seguramente necesitaba incomodarme un poquito para poder ser o hacer las cosas que me gusta hacer y tener el impacto que quiero tener. Que es incomodarse, en parte. Incomodarse es dejar la zona de confort, básicamente. Dejar el miedo a hacer cosas, lanzarse al agua para hacer las cosas que a uno le gusta, más de lo que le dan comodidad. Y si lo que a uno le gusta y lo que le da comodidad, pues confluyendo de alguna manera, pues excelente. Pero entonces, Aspen me retó a eso, como a dar ese salto, a dejar ciertos miedos, a tener conversaciones incómodas, a preguntarme, como te decía, si estoy en el camino correcto. Y creo que eso me llevó a tener, digamos, como unas conversaciones conmigo mismo. Y eso, por ejemplo, llevó a que saliera del Banco de la República o empezar a tener conversaciones en un principio para salir del Banco de la República. Luego salgo del Banco de la República y empiezo a construir Progresa Chocó, que es esta organización en la que estoy trabajando ahora y que iniciamos en el mes de octubre. Pero me chocó, ¿no?, que tus amigos no te decían, o si usted qué está haciendo, está dejando un puestazo en esta ciudad por algo que están haciendo o que ni siquiera existe, pues. Pues mucha gente me preguntaba que si estaba loco, que qué había pasado. Simplemente ¿Qué les decía? yo les decía, no, es que yo creo en esto y para eso además lo llevo preparando desde hace algún mes, hace algún tiempo. Hasta me llevó a buscar personas para contarles esa idea y esas personas me fueron convocando, me fueron presentando a otras personas y nos conseguimos una firma de consultoría muy reconocida a nivel mundial que nos ayudó a hacer todo el modelo de gestión de Progreso Chocó. Empezamos a conectar con empresarios y a Empresarios del Chocó. empresarios del Chocó y nacionales. Okay. Y empezamos a construir esto de una forma planeada. A mí yo soy un poquito cuadriculador en ese sentido de que no me gusta dar el salto, pero no me gusta dar el salto si no están las cosas más o menos claras. Y tenía las condiciones como para poder dar el salto, pero estaba el miedo de listo y el salario, y listo, y esto cómo va, esto si vamos a conseguir financiación, porque además empezaron a pasar un montón de cosas alrededor, ¿Buenas o malas? pues malas, porque pues empezamos a tener conversaciones con aliados potenciales como USA en diciembre del año pasado, en 2024, y al poco tiempo llega una nueva administración que cambia las prioridades de política de Estados Unidos y eso nos obligó a repensarnos las alianzas. Entonces, eso fue como un golpe, pero igual hagámosle porque algunos empresarios se mantuvieron firmes y con el apoyo de otros aliados del sector privado nacional, arrancamos y estamos sacando adelante este nuevo proyecto que además me emociona porque estoy aportando con mis conocimientos, con mis capacidades a la tierra donde nací. José, nosotros en el podcast de Hackers les llegaron más o menos, no sé, 50.000, 60.000 personas al mes que nos oyen. Muchos de recursos humanos. Una empresa, no sé, de las 100 más grandes de Colombia, ¿qué puede hacer para conectar con el Chocó? O sea, ¿qué cosas proponen ustedes para decir, oiga, usted es parte clave, además de darnos recursos, sino, imagino que
empleo, cosas de estilo. ¿Cómo te imaginas tú que uno pueda generar una conexión, una cohesión, pues para que ese muro que vemos que hablábamos, que recorre desde pues, de Arién hasta abajo, pues se derribe? Bueno, hay dos cosas. Primero, oportunidades. Creo que las personas del Chocó y del Litoral Pacífico necesitamos oportunidades. Entonces, necesitamos empresas que inviertan en oportunidades en educación. Así sean empresas que, por ejemplo, no sé, esas empresas de sistemas o de software que necesitan talento. Pues vayan, búsquense un grupo de jóvenes del Chocó, los capacitan, los forman y les dan empleo. Y esa es una forma de llegar al departamento del Chocó. Otra forma es creando capacidades también. Es decir, hay varias entidades, fundaciones del sector público, del sector privado, que requieren mucho apoyo y sobre todo en cómo fortalecer procesos que ayuden a que cumplan bien su misionalidad. Y a veces, digamos, esas oportunidades se pierden porque no llegan a territorios como el del departamento del Chocó. Inversión. Y yo sé que hay unos habilitantes que se requieren, unos habilitadores que se requieren para que llegue inversión, pero el Chocó es un departamento donde se consumen todas las marcas habidas y por haber. Y eso desafortunadamente no se ve muy reflejado también en temas de responsabilidad social empresarial. Muchas empresas no ven el Chocó porque, digamos, no es una empresa, no alguna región donde tengan una sede, donde no tengan, digamos, presencia física, pero sí hay consumo. Y si uno se pone a ver en los supermercados, están todas las marcas de todos los grupos económicos de Colombia, pero los niveles de inversión privada allá son muy bajos. Y entiendo que, obviamente, repito, hay unos habilitadores. Allá ninguna empresa va a llegar si no hay un buen servicio de agua, si hay problemas de conectividad digital, que hoy en día es tan importante. Nadie va a invertir si hay problemas con la energía. Entonces, en la medida que se vayan solucionando esos problemas, y pues se hablaba de esas inversiones que se están haciendo, pues se supone que debe llegar el sector privado detrás para también ayudar a buscar oportunidades para las personas. Nació en Quibdó, una mañana de 1988 bajo una lluvia que parecía no terminar nunca. Su madre, sin compañía y con el dolor creciendo, decidió salir caminando hacia el hospital. No llegó. A unos metros de su casa le tocó golpear a donde una vecina y allí, en medio del calor húmedo del Chocó, nació José Camilo. Su papá, arquitecto, estaba lejos, en una comisión de trabajo. Él era uno de los primeros arquitectos chocuanos que en vez de quedarse en Bogotá o en Medellín, había decidido regresar a su tierra para agregar valor. Su madre, hija de campesinos del río Atrato, fue la primera universitaria de la familia, licenciada en Ciencias Sociales y todavía trabaja en el sector público de Quibdó. Pues de esa mezcla, un hombre que construía techos y una mujer que abría caminos, nació un hijo que más tarde intentaría levantar algo más difícil. Una nueva historia para el Chocó. José creció entre primos, tíos y abuelos que vivían puerta a puerta. Su infancia en los años 90 transcurría entre apagones, música de marimba, las lluvias, el sueño de un barrio que su familia ayudó a levantar. Él, muy afortunado, fue al mejor colegio de Quibdó, el Colegio Carrasquilla, y desde niño caminaba solo por las calles embarradas, con una disciplina que heredó de su padre y con una gran curiosidad que vino de su madre. Cuando uno escucha hablar, siente que en su voz todavía habita ese niño de Quibdó que un día nació sin luz, pero con una claridad interior que nadie ha podido apagar. Y a los 5, piensa tú qué estabas haciendo a los 5 años, viví un tema que lo marcó. Pues mira, en mi infancia, sí, mi casa se incendió. Mi casa, yo tenía 5 años, creo, en 1993. No recuerdo porque como fue en julio, bueno, recuerdo el momento, pero fue en julio, y en julio
nosotros estábamos de vacaciones en Medellín con mi mamá. Entonces estábamos, bueno, los tres hermanos de Luis Miguel, Marcos y yo estábamos en Medellín. O sea que teníamos la mejor ropita en Medellín porque estábamos de vacaciones. Y recuerdo un día que mi mamá llegó donde estábamos jugando nosotros, llorando y nos dijo, no, que la casa se había incendiado. Nosotros llegamos de pronto un par de días después a Quibdó y ya en ese momento mi papá ya estaba en un nuevo espacio que habían arrendado y nosotros llegamos directamente a ese nuevo espacio. Fue un momento muy difícil para la familia, pues porque pues, digamos, es el sueño de la casa de los colombianos es su casa y que sus ahorros, su inversión se vea perdido, pues, digamos, en un incendio de estos, pues me imagino y sé que fue muy duro tanto para mi papá como para mi mamá como para la familia en general, porque además fue un edificio, era un edificio familiar. Se quemó todo el edificio. Toda la parte de arriba quedó en condición, digamos, no, ni siquiera, se quemó todo lo de arriba, pero el primer piso quedó muy debilitado. Entonces, en el primer piso vivía mi abuela, en el segundo piso estaba pues, el apartamento de mi papá, y otro tío tenía otro apartamento, y todo lo de arriba se fue. Tomó varios años. También el tema de los recuerdos, ¿no? Como, digo, si uno se le quema la casa, es la foto de... Yo no tengo ninguna foto antes de los 5 años. Yo, de Camilo. Y las que encuentro por ahí fue algunas que me mandó algún primo alguna vez, pero yo no tengo tampoco memorias de esa casa. Las memorias que tengo es de la casa cuando se reconstruyó, porque mi papá, pues, fue muy ágil. Mi hermano era arquitecto. Era arquitecto, así. Buscó, no sé, préstamos y reconstruyó la casa muy rápidamente. Y creo que al cabo de 2 años ya estábamos de regreso en la casa. Y eso pues, fue algo que marcó mi infancia y creo que lo recuerdo como algo muy, muy, muy importante. Pues como te digo, nos movimos a otra parte del barrio, transformó obviamente la dinámica familiar y desde luego que un incendio, como tú lo mencionas, es también borrar parte de la esencia de tu vida. Como te digo, yo no tengo ningún recuerdo de mi vida antes de los 5 años, ni una foto, ni fotos de cumpleaños, nada de eso. O sea, tuviste una muy buena educación. Sí. ¿Sentías esa diferencia de tu muy buena educación versus, no sé, el resto de amigos, personas cercanas en Quibdó? No, porque las personas con las que yo estudiaba, digamos, en su gran mayoría tenían condiciones similares. Yo estudié en un colegio público, o sea, mi educación fue pública enteramente. El Colegio Carrasquilla es un colegio que además está cumpliendo 120 años y nosotros hacemos parte de la promoción de los 100 años. Es un colegio que tiene fama de ser muy bueno, pero como es público, pues ahí uno estudiaba con personas o que tenían mucho, o personas que no tenían muchos, o personas que tenían relativamente poco. Entonces, eso digamos que uno no lo notaba mucho porque además eran muy buenos estudiantes en nuestra gran mayoría y tuvimos muy buenos docentes, muy buenos profesores que se encargaron de que no hubiera ninguna diferencia ni en tratos ni en la forma como... Sí noté la diferencia cuando vine a estudiar a Bogotá. ¿Por qué? Porque yo estudiaba en el mejor colegio del Chocó. Sí. O sea, el Carrasquilla es el mejor colegio del Chocó y lo ha sido por años. Pero cuando uno mira esas listas que hacen, no sé si todavía las sacan, el Carrasquilla está por debajo del puesto 900 a nivel nacional. Entonces, cuando yo llegué a Bogotá, además yo llegué a estudiar en una universidad considerada de élite, la Universidad Javeriana. Todos mis compañeros, ciencia política. Entonces todos mis compañeros o la gran mayoría eran personas bilingües que tuvieron otro tipo de exposición diferente a la que yo tuve. Yo siento que tuve una buena exposición, pero ellos tenían otro tipo de exposición, vacaciones, colegios bilingües, yo no hablaba inglés, pero digamos que eso no fue para mí un impedimento para hacer mi trabajo. Entonces yo sabía que me tenía que esforzar un poquito más, pero ni me sentía en desventaja, pero sí sentía la diferencia entre
cosas que veían ellos o que vieron ellos en el colegio que yo no vi, el tema del inglés o temas que de pronto para ellos era más natural, que para mí no lo era tanto, que solamente podía verlo por televisión. Entonces eso es una gran diferencia en el momento en que tú... ¿Y te fue bien los primeros semestres o tuviste un Me promedio? fue súper bien. Ah, sí. Yo di un golpe de opinión. ¿Cómo así? Yo me acuerdo que en el primer parcial nos dejaron un trabajo, nos tocaba hacer un ensayo sobre qué es la ciencia política. Y yo recuerdo, pues normalmente un ensayo uno empieza a escribir, entonces yo me inventé una encuesta. Entonces le pregunté a varias personas qué es la encuesta y lo puse ahí. Y a partir de lo que me decían las personas, hice mi argumentación. Me saqué 5. Dos personas sacamos 5 en ese examen. Stephanie Villadiego, que vive en Francia, y yo. Lo recuerdo mucho porque entonces yo di un golpe de opinión. Entonces todo el mundo, desde ahí empecé como a marcar respeto. Hablando con Diana Buenaños, Sí. ella decía, a mí me tocaba ser excelente incluso ella tiene una frase que dice, nadie que hable sobre mi familia puede decir que las personas negras son brutas. Es que nada. Así dice en el episodio. Es cierto. Y tú llegaste ahí, Y ¿sentiste ese golpe de opinión? Hice el golpe de opinión porque me saqué 5 en el primer examen que nos hicieron en la carrera. Entonces eso también marcó la forma como los demás me veían. Es decir, obviamente yo además era el único negro en mi clase. Claro. Soy el primer negro politólogo javeriano, además. Y bueno, el primero que se graduó como politólogo javeriano. ¿El primero? El primero. No te creo. Sí. En todos los, o sea... Fui el primero en el 2012 que me gradué. 2012, sí, exacto. Sí. Antes de 2012 no había... ¿Nadie había estudiado? Nadie más. Fui el primer estudiante negro de muchos profesores, el primer compañero negro de muchos de mis colegas. Y como mencionaba Diana, a uno le toca ser excelente. Y yo traté de ser excelente. Fui aplicado. Yo tuve que, como te decía, por ejemplo, todas las lecturas eran en inglés. Y para mí eso fue muy difícil porque me tocaba hacer un esfuerzo doble de mandar a traducir o de pagar traducciones o de tratar de traducirlo yo mismo para poder entender. ¿Soñabas en ese momento, no sé, Congreso, Senado, una alcaldía, cosas de ese estilo? ¿O qué te veías? Sí y no. Yo siempre he tenido una vocación de servicio. Digamos que parte de la razón por la cual estudié lo que estudié es porque me interesa lo público, me interesa, digamos, los procesos políticos. Sin embargo, el estudio también me ha permitido ver que para poder cumplir esa vocación de servicio no tengo que ser un líder electo, no tengo que ser ni alcalde, ni representante, ni ninguna de esas cosas. Porque además cuando uno entiende cómo funciona el poder en Colombia, se da cuenta que a veces son más poderosos quienes no están en los cargos públicos. Explícame eso. A ver, las personas que están en los cargos públicos obviamente tienen la posibilidad de, administrando bien el presupuesto y cumpliendo bien con su tarea, poder garantizar derechos de las personas y hacer muchas cosas bien por la sociedad. Sin embargo, como la forma como funciona el poder en Colombia es más por el poder económico. Es decir, el sector privado tiene un gran poder en Colombia, no solamente porque pues, tiene recursos, sino también porque tiene posibilidad de emplear y de generar bienestar a las personas a través del empleo. Entonces creo que si uno puede lograr una sinergia entre sector privado, sector público, sector no gubernamental y trabajar bien y construir confianza puede movilizar más cosas para el departamento del Chocó. Yo te cuento algo. En la pandemia, que se vivió toda esa crisis, en algún momento con un grupo de amigos... ¿Todavía arrancaste en el Banco de la República en ese momento? No, no estaba en el Banco de la República todavía. Okay. Yo en ese momento vivía en Cali. Okay. Yo trabajaba en ProPacífico. ProPacífico. Y
casi la mayoría de mis amigos todos están por fuera del Chocó y algunos por fuera de Colombia. Entonces, organizamos una acción colectiva muy bonita y que yo creo que estamos en mora de documentarla, en grupos de WhatsApp, en llamadas virtuales. Logramos movilizar cerca de 200 millones de pesos para donaciones a hospitales en 7 municipios del Chocó. Y eso es una muestra, no le pedimos un peso a ningún alcalde. Fue Chocó por los chocuanos por los chocuanos. Chocó por el Chocó, le llamamos Proyecto Chocó. Ok. Le llamamos Proyecto Chocó. Recibimos donaciones del sector privado. Yo trabajaba en ProPacífico y ProPacífico nos ayudó a que empresarios que donaban, donantes de ProPacífico hicieran donaciones a nuestra causa en especie y monetarios. Y logramos hacer un crowdfunding donde reunimos recursos importantes y movilizamos, como te digo, ayudas a 7 hospitales en todo el Chocó. Luego hubo una ola invernal y aprovechamos de ese mismo goodwill y buscamos más donaciones y nos conseguimos una donación grande de Colombina por cerca de 100 millones de pesos en productos no perecederos. Entonces, la acción colectiva y la buena coordinación es más poderosa que cualquier cargo público. Y los cargos públicos son poderosos, sí, pero creo que es más importante, como te digo, cuando ese cargo público se hace bien intencionado, orientando los recursos donde tienen que orientarse, priorizando. A veces toca tomar decisiones difíciles y muchas veces por el tema político las personas no son capaces de tomar las decisiones que tienen que tomar. Y la forma como se hace la política en Colombia ahora, pues también da pie para que las personas cuando llegan al poder público, al poder del sector público, pues lleguen maniatados porque tienen que cumplir compromisos y pues yo no, particularmente yo no funciono de esa forma. ¿Qué mitos hay que derribar sobre el Chocó? Hay que derribar que los chocanos somos perezosos. Los chocanos son gente muy trabajadora, gente que es creativa, no solamente para temas culturales, sino para traer innovaciones a procesos. El Chocó es resiliente, el Chocó le ha tocado muy duro, y no solamente por el abandono estatal, sino también porque hay muchos hijos del Chocó que le han dado duro desde adentro, robándose recursos y haciendo cosas que no tienen que hacer. Entonces el Chocó es muy resiliente, el chocuano es resiliente. Hay una frase de una canción de Chuck Town que dice que no se rinde el que nació donde por todo hay que luchar. Okay. Y esa es una frase poderosísima y es un muy buen ejemplo de lo que es el chocuano. El chocuano es una persona luchadora que se reconstruye, que no le tiene miedo a nada y sobre todo muy inteligente. Yo valoro mucho la importancia que le damos los chocuanos a la educación. Cuando yo fui secretario de Educación del Chocó en el año 2016, pero fui un secretario de Educación distinto porque a mí no me nombraba el gobernador, sino que me nombró directamente la ministra de Educación. ¿Quién era la ministra? Gina Parodi, que había sido profesora mía en la universidad. ¿En la Javeriana o en Harvard? En la Javeriana. Ah, no, ella no estudió en Harvard. Ella estudió en Harvard. Entonces, a Gina yo la conocía desde mi época de estudiante en la Javeriana. Y cuando yo trabajé con el gobierno nacional, nos encontramos alguna vez en Buenaventura, en un evento del gobierno, y al cabo de unos días me dijo que me fuera a trabajar con ella. Yo le dije, pues propóngame, y la propuesta que me hizo fue para que fuera a ser el administrador del sector educativo del Chocó. En ese momento el ministerio tenía las competencias, porque habían intervenido el sector educativo del Chocó, entonces tenían la potestad de nombrar al secretario. Yo estaba muy joven, tenía muchísimos miedos. ¿Cuántos? O sea, tenía 27 años, sí, cumplí 28 en el cargo. Tenía mucho miedo, pero lo hice. ¿No te paralizaste del miedo? No me paralicé del miedo. Por 2 razones. Uno, porque tenía la confianza que me dio, digamos, la ministra.
Y eso significó respaldo político, porque pues cuando en el Chocó la Secretaría de Educación es uno de los cargos más apetecidos por los políticos, entonces ella me respaldó ¿Controlan mucho presupuesto? para controlar el presupuesto. Entonces me dio total autonomía y me permitió trabajar, nombrar a mi propio equipo de trabajo. Entonces me busqué un Dream Team para el Chocó. Busqué personas que tenían experiencia en entidades nacionales, chocuanos que volvieron al Chocó por esa razón y logramos hacer un buen trabajo. Entonces parte de esa experiencia, valoro mucho que cuando yo visitaba los municipios, en el Chocó veíamos que en todas las casas, por más humilde que sea la casa, hay una pared con diplomas. Y ponen el diploma de la primaria, del colegio, del curso que hizo. Y es el valor que se le da a la educación, porque además es la única forma que muchas familias tienen para poder lograr movilidad social. Hay una frase de uno de los padres del departamento de Chocó que dice que por la ignorancia se desciende a la esclavitud y por la educación se asciende a la excelencia. ¿Quién es uno de los padres de Diego Luis Córdoba. Ok. Entonces Diego Luis Córdoba decía esa frase y creo que eso se quedó impregnado en la psicología, en la psiquis de las personas en el Chocó, y la educación es importante para todos. Entonces los papás se preocupan porque uno se gradúe de algo. ¿Cuánto tiempo estuviste de secretaria? 1 año. Salió Gina y al poco tiempo salí yo, porque se me acaba el respaldo. Entonces yo dije, pues tampoco estoy dispuesto a buscarme un manoseo político porque no soy de eso. Entonces también al cabo de un tiempo también salí. Ella salió creo que en octubre, yo terminé a finales de enero de 2017. ¿De qué te sientes orgulloso de ese paso? De 2 cosas. Uno, y es creo que más un orgullo como chocuano, y es darme cuenta que hay mucho talento en el departamento del Chocó. Personas que están dispuestas a hacer las cosas bajo un buen liderazgo, cumplir metas y lograr metas. Segundo, que logramos una meta. Ese año pudimos mejorar los indicadores de calidad en el sector. ¿De calidad? De calidad, que era nuestra principal meta. Teníamos unos indicadores y ese era nuestro primer indicador, era mejorar la calidad. ¿Cómo lo medimos? Porque las pruebas de saber que se hacía en ese momento a los niños de primaria y a los de secundaria mejoraron sustancialmente Pero muy rápido, en ¿no? competencias O sea, básicas. ¿Para un año lograr esos resultados no es muy rápido? Sí, pero digamos que obviamente también es un proceso. Sí. No voy a decir que fue pero sí es un proceso que cuando uno le mete ese tema de la calidad a los rectores que hacían el trabajo además y a los docentes, pues ellos también se montan al barco. Y eso me enorgullecía mucho. Y un proyecto que hicimos, cuando uno está en el sector público en el Chocó, uno todo el tiempo está administrando emergencias. Que se inundó una escuela, cosas como que pasó un grupo armado y quería llevarse niños, que se desapareció, un montón de emergencias. Y en algunos de los viajes, por ejemplo, yo hice buen clic con los personeros estudiantiles en municipios lejanos del Chocó que nunca habían conocido Quibdó. Entonces hicimos un encuentro de todos los personeros estudiantiles del Chocó. Los trajimos a Quibdó. Además, eso es por río, por todo. O sea, por río, por avión, por tierra. Esa es la forma como se llega a Quibdó de los municipios del Chocó. Y ese evento para mí también fue muy importante porque además eran jóvenes, ya ahora son adultos la mayoría, que ahora son líderes en sus municipios y que son personas que se preocupaban por sus colegios y que no tenían miedo de hablarle al secretario de Educación de los problemas que tenía su colegio. Y cuando hice ese encuentro, pues me permitió también además conocer esos sueños y esos anhelos de esa juventud del Chocó. Y vuelvo al tema de la resiliencia. Son personas que viven en condiciones, algunos de ellos en condiciones muy difíciles, y conocerlos, hacer ese evento, fue para mí también como muy satisfactorio. Richard Sennett escribió un libro que se llama El Artesano, que nos recuerda algo esencial para cualquier líder profesional del talento:
La dignidad está en hacer bien las cosas, incluso cuando nadie está mirando. La verdadera maestría, dice el autor, no depende del cargo ni del salario, sino del compromiso con la excelencia. La artesanía nombra un impulso humano perdurable, el deseo de hacer un trabajo bien hecho por su propio valor. Sennett enseña que toda habilidad nace del cuerpo y del tiempo, que aprendemos equivocándonos, puliendo y repitiendo. Para la comunidad de hackers del talento, este libro es una invitación a recuperar el orgullo por el oficio, ya sea liderar, enseñar o crear, y a recordar que el talento, chévere medirlo por resultados, pero sobre todo por la ética silenciosa del trabajo bien hecho. Y yo lo voy a conectar esto con la conversación sobre diversidad e inclusión. Y aquí la enseñanza se vuelve aún más clara. No basta con tener buenas intenciones o llenar cuotas. La verdadera inclusión requiere pasar de la intención a la acción con el rigor de un artesano, construyendo culturas donde cada ser humano pueda aportar su talento con autenticidad, sin etiquetas, concesiones, solo con exigencia y la belleza del trabajo bien hecho. Pues, ¿cómo ves el tema tú de las cuotas? Y entendamos cómo lo ve José. A nadie le gusta sentirse parte de una cuota. Porque cuando uno se siente parte de una cuota, siente que es que yo estoy aquí porque soy negro, más no porque yo soy bueno, ¿cierto? O porque soy mujer, más no porque soy bueno. Entonces, creo que las políticas de inclusión y diversidad tienen que ser naturales. Sí tienen que valorar el mérito, porque además nadie dice que no, o que bajen los estándares para los cargos o las posiciones o las oportunidades, sino que se las den o que tengan en cuenta, así se escuchen a las personas que normalmente no tienen acceso a esas oportunidades. Entonces, para que sea una intención, perdón, para que sea una acción y una intención, pues uno tiene que hacerlo accionable. Es decir, no hay que llenar ninguna lista, sino incluya de verdad. Si va a traer charlas de sensibilidad, pues eduque sobre eso, conozca la realidad del país y dé oportunidades a esas personas. En Colombia pasa que creo que 1 de cada 5 personas negras va a una universidad de calidad. ¿Una de cuántas? 1 de cada 5. José, hagamos un comparativo. Porque es que a veces yo creo que cuando yo dije que hay un muro, así como estuvo en Berlín, ese muro invisible que está en el Chocó, para entender las diferencias, no sé, en temas de educación, en temas de empleo, pobreza, comparar un poquito con Colombia. Digamos, las cifras de pobreza hablan por sí solas. En el Chocó, más del 70% vive en condiciones de pobreza. Más del 60%, y un 20% en extrema pobreza. O sea, muy por encima del promedio nacional. Solamente 2% de los afrocolombianos, digamos, del Chocó, no tengo cifras específicas, tiene oportunidad de ingresar a educación de alta calidad. Es decir, desde luego que hay personas que pueden ingresar a universidades, a educación superior, pero de alta calidad solamente son 2%. O sea, tú eres entonces parte de ese 2%. Yo hago parte de ese 2%. Digamos, el índice de analfabetismo, por ejemplo, en el Chocó es de 17%, que es mayor al promedio nacional, que es solamente del 5%. Entonces, digamos que uno, viendo esas brechas, y uno se puede poner a medir cualquier brecha, cualquier variable, va a encontrar esas brechas. Entonces, por eso se requiere que cuando se habla de esos temas de diversidad e inclusión, se mire como conociendo la realidad nacional y no solamente por llenar listas de chequeo o por decir que se está cumpliendo con una política. Entonces, parte de la responsabilidad que tienen las empresas, y lo digo también, el sector público no está muy lejano a no ser inclusivo, sobre todo cuando se trata de llegar a posiciones bien remuneradas y posiciones de poder. Cuando uno llega no sé, hemos visto ministros y ministras afrodescendientes en los últimos
periodos presidenciales. Sin embargo, pues no ha sido regla en Colombia, y hay algunas entidades públicas que nunca han tenido, por ejemplo, personas negras en sus liderazgos, y así, no puede contar. Entonces no tienen que estar allí porque son negros, sino porque tienen las capacidades, sino que donde buscan sus talentos o donde buscan los talentos pues no son lugares diversos, o son lugares o espacios donde las personas afrodescendientes normalmente no tenemos eh, ese acceso. Y yo hago parte de ese 2%, y yo he tenido oportunidades que muchas de las personas que lucen como yo no han tenido. Pero, por ejemplo, a mí me pasa algo, es que yo siempre llego a ver quién más hay. Porque además uno siente cierta responsabilidad para que otras personas también tengan oportunidades que uno ha tenido. Ok. Me pasa en Aspen, me pasa en el CESA, me pasa en muchas oportunidades que he tenido. ¿Tienes líderes que admiras? Tengo líderes que admiro, tengo referentes nacionales, y he construido un grupo de amigos, de colegas con los que hemos venido creciendo. Entonces, si yo miro en el plano internacional, obviamente cuando yo empecé a estudiar en mi universidad, estaba llegando al poder en Estados Unidos Barack Obama. ¿Qué tal el discurso, no? O sea, entonces Barack Obama para mí es un gran referente de liderazgo. Además, el discurso que él habla es que tengo el sueño de... Tengo o el sea, sueño, de me he que, leído el de libro. que los LGBT, de que Todo. Black, Entonces White, Asian, no sé qué. me he leído sus libros, y he seguido muy juiciosamente como su carrera, y los veo lo veo como un gran referente. A nivel nacional, obviamente yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas como Luis Gilberto Murillo, que para nosotros en el Chocó es un gran referente porque probablemente es de los afrocolombianos que más alto ha llegado en la administración pública nacional. Tengo amigos, y por eso te hablaba del grupo de amigos, como Angélica Mayolo, que fue ministra de Cultura, Eddie Marcelín, que es ejecutivo de CAF en Argentina, Genit Fuentes, que es una empresaria afrocolombiana que trabaja en el sector turismo, y así varios amigos que hemos venido construyendo una carrera, digamos, exitosa, y que venimos también creciendo y convirtiéndonos en referentes para otras generaciones. Estaba pensando que, estaba interrumpiendo un segundito, pero los chocuanos referentes que tú tienes son personas que están más en lo público, o hay también como empresarios chocuanos que tú dices... Para allá iba. Okay. Entonces está Sandra Enestrosa, que es la gerente de Hewlett Packard en Colombia. Está Josefina Klinger. Josefina Klinger pues no es una persona que no está en el sector público, no está en el sector privado, pero es una persona que ha venido ejerciendo un liderazgo comunitario muy, muy, muy importante. Que yo solo voy a hacer una pauta, una propaganda más bien aquí, de que vayan y visiten Mano Cambiada, sí, en esa zona de Chocó, porque eso es divino. Visiten aquí, visiten el Chocó y escuchen a Josefina Klinger. Bueno, entonces ese tipo de referentes también, referentes en lo cultural, digamos, hay personas a quienes yo admiro. Una de las personas, por ejemplo, que yo admiro es un señor que hizo una carrera en lo público por muchos años. Llegó a ser vicepresidente de la Bolsa Nacional Agropecuaria, fue secretario general del Departamento Nacional de Planeación, de Ministerio de Agricultura, y luego empezó una carrera como empresario, y es propietario y lidera una empresa de transporte en el Chocó. Esta conversación deja muchos hacks. Aquí van. 1. Incomodémonos para crecer. Nada grande nace en la comodidad. Aspen le enseñó que el crecimiento empieza cuando te atreves a saltar. 2. Dejemos lo seguro por lo significativo. A veces el mayor riesgo no es irte, sino quedarte donde ya no creces. 3. No seas parte de una cuota, sé parte del cambio. La diversidad no es un número, es una forma de trabajar
juntos, con respeto y con mérito. 4. Sé excelente, aunque nadie te esté viendo. La dignidad está en el trabajo bien hecho. Es la ética del artesano que necesitamos en el mundo del trabajo. Y por último, liderar también es llorar. Reconocer el agotamiento, no lo veas como una debilidad. Entiéndelo como madurez emocional. Hasta un siguiente episodio. Sigamos hackeando el talento y suscríbete a nuestro canal en YouTube.